Son más de 16 personas que trabajan de planta en la iglesia y a veces tengo que llamar la atención y entonces les digo, mire, hace poco contratamos a alguien y le dije, mire, usted me conoce como pastor, pero me vas a tener que conocer como jefe. Y ese es mi lado oscuro, porque no me gusta ser jefe, me gusta ser pastor. Pero el jefe a veces tiene que poner orden, tiene que hacer cumplir, porque aquí no te vamos a pedir un favor, te estamos pagando un salario por cumplir una labor. Entonces, los que son empresarios saben de lo que me refiero, cuando usted es jefe y tiene que hacer cumplir las cosas. Pero ahí uno se da cuenta el que sirve con un corazón de hijo, el que ama apasionadamente lo que hace y corre la milla extra, y aquel que es asalariado, aquel que faltando 5 minutos para las 5 ya está en la puerta, esperando ¿qué? Irse. Pero ¿sabe que ese fenómeno sucede también en el ministerio? Que aunque en el ministerio no lo hacemos por un pago, por una remuneración, y debería ser diferente, pero muchas veces perdemos el corazón de hijos y empezamos a hacer las cosas con una actitud diferente, con un corazón de esclavo. En la antigüedad, cuando había la esclavitud, pues el esclavo hacía las cosas ¿por qué? ¿Porque le gustaba? No, hacía las cosas ¿por qué? Porque le tocaba, no había opción. ¿Y cuántas veces, muchas veces sirviendo en la obra, hacemos las cosas no porque nos guste, sino porque nos mandaron, porque no me quiten de los 12, porque qué van a decir, porque el liderazgo ciertamente da un estatus, ¿no? Y qué bueno que nos digan líder, pero servir, no, eso no es para mí. Hace poco tuve que confrontar, hablando de este tema de ser jefe, a una persona ahí del equipo, porque se le pidió un favor, un sábado. En la mañana teníamos un invitado, necesitábamos hacer unas cosas, y la respuesta que dio esta persona dijo, no puedo. Así. Era algo sencillo, era algo que no le tomaba ir a la oficina, no le tomaba más de 20 minutos hacerlo. Estoy en vacaciones. Y cuando miramos con mi esposa, decimos, no, él no está en vacaciones. Les habíamos dado la semana de la convención hasta el viernes, que la convención fue de martes a viernes, les dimos a todos esa semana para que disfrutaran la convención. Pero él se tomó hasta el sábado. Y era algo sencillo. Entonces la respuesta para mí dejó ver que él cambió su corazón. Entonces lo tuve que llamar y le dije, mira, la forma como tú respondiste, yo respeto tus tiempos y todo, pero la forma como respondiste es de un asalariado. Y le dije, tú tienes de los sueldos más altos de todos acá, para que des una respuesta como esa. Tú en otra empresa, lo que hace un jefe es echarte de una. Entonces ahí se me sale mi lado pastoral. Me da misericordia, me da la compasión. No, ¿cómo lo voy a echar? Tiene una familia, tiene hijos. Pero yo tenía unas ganas de echarlo. Y yo le decía, mira, es la última vez que tú respondes un mensaje así, porque te estamos pagando un buen salario y te estamos diciendo que debes cumplir una función y no la estás haciendo. Y la actitud, la forma tan despectiva como respondiste, definitivamente deja ver que tú dejaste de ser un siervo y te volviste un asalariado, que solamente cumples una función y aquí no me exijan más. Entonces qué pena, voy al Ministerio de Trabajo y los demando, porque esa es la mentalidad del esclavo. Y le dije, mira, en las empresas los gerentes, los jefes, los administradores buscan siempre ellos a quienes promueven para ascender en un puesto, al más diligente, al más servicial. Siempre todo jefe va a mirar esa persona que se destaca, que se queda más tiempito, que dice no, que hay que hacer, que está dispuesto a servir. Esas personas son las que un jefe dice, esta persona le voy a subir el salario. Es más, le dije algo, porque a la única persona que no le subí el salario este año, como a los demás, fue a él. Y le dije, ¿sabes qué? A ti no te subí el salario igual que a todos este año, porque tu actitud cambió. Cuando tú dejas de ser hijo y te conviertes en un esclavo, tus actitudes van a demostrar que no estás en el lugar correcto. Hablemos de David. ¿Qué me impacta a mí de la vida de David? Lo primero es que David entendía su responsabilidad en Dios. David tenía que cumplir una responsabilidad como hijo. Isaí no le pagaba por lo que estaba haciendo.
¿Cuál era su responsabilidad? Cuando Samuel le dice a Isaí, ¿son todos estos sus hijos? Él los cuenta, ya usted sabe la historia. Tal vez Isaí y David no se la llevaban muy bien, era como el hijo adoptado. No sé, ahí habían cosas en la familia como no tan bien con David. ¿Qué estaba haciendo David? Sí, tengo uno todavía, el menor, está cuidando las ovejas. Ustedes saben que para los judíos el cuidar ovejas no era el trabajo más importante, era de los trabajos tal vez más viles. Aparte, esta familia no era una familia tan adinerada porque no tenían muchas ovejas. Pues más adelante uno ve que tenía pocas ovejas. Entonces, una familia judía con pocas ovejas no era una familia adinerada, era una familia de clase media a baja. Cuidar las ovejas no era lo más relevante, era estar en el ejército. Sus hermanos mayores estaban al frente de la batalla, estaban peleando por su pueblo. David no tenía una edad militar para hacerlo. Entonces, chino, cuide las ovejas. Pero ¿con qué corazón David cuidó esas pocas ovejas? Cuando somos hijos, porque uno dice, sí, yo soy hijo de Dios. La primera responsabilidad que tiene un hijo de Dios es cuidar las ovejas de su padre. El Señor tiene ovejas que está dispuesto a confiárnoslas, que no son nuestras. Las ovejas no son de nosotros, son del Señor. Pero qué privilegio cuando el Señor te confía unas cuantas ovejas. Yo me acuerdo de mi primer célula, que fue un fracaso. Que el primer día llegaron 6 personas, a los 8 días llegaron 3, a los 15 días 1 y llegó borracha. Y al mes se acabó, nadie volvió. Y yo ahí yo no tenía todavía como el corazón de hijo. Yo dije, Señor, sacude el polvo en mis pies, que gente tan dura que se pierdan en el infierno. Pasó un tiempo y no pude abrir célula, no me salían las cosas, la gente no quería ir a la célula, yo iba puerta a puerta, cual testigo de Jehová, me faltaba el paraguas y el maletín. Y cuando iba la gente me decía, sí, hoy, pero nadie llegaba. Porque escuche, la gente percibe, es algo raro, pero la gente sabe quién sirve como hijo y quién sirve como esclavo. ¿Cuántas veces tú has llamado gente a tu célula, has invitado gente a la iglesia y la gente tal vez dice no quiero ir? Porque ellos logran percibir, este lo hace porque quiere cumplir una meta ya en la iglesia, porque quiere demostrar que tiene gente conmigo y no, en cambio la gente sabe discernir quién lo hace con amor. Y me acuerdo que Dios me probó después con una sola persona. Alguien me sembró un joven, era el unigénito. Yo le puse Isaac, de este vendrán las multitudes. Y ese jovencito se convirtió en mi único discípulo y la célula era él y yo. Pero ahí fue donde Dios me empezó a probar. Dios no te va a confiar cosas grandes si tú no eres fiel en las cosas pequeñas. Es el principio bíblico, el que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Y Dios siempre nos prueba con pequeñas cosas. La gran responsabilidad como hijos de Dios es pastorear su rebaño. Y el que es hijo entiende su llamado y su compromiso con Dios. ¿Cuánto tiempo llevas tú en la iglesia? ¿Cuánto has recibido de parte de Dios? Hemos recibido sanidad, liberación, restauración. Pero yo algo que tengo claro desde muchos años atrás es ¿por qué Dios me puso en la misión carismática? ¿Por qué Dios no me puso en otra iglesia? Cocuyito de Amor, Maná Pequeño. No, ¿por qué Dios me puso en la MCI? Porque Él tenía un propósito conmigo en esta iglesia. Él quería, a través de la iglesia, porque es una iglesia de liderazgo que forma líderes, que forma siervos. ¿Usted cree que alguna vez yo pensé en mi vida ser pastor? Si yo lo que más odiaba era a los pastores. Porque antes de yo llegar a la iglesia estaba ya tan mal en el mundo, ya tocando el fango. Mi mamá empezó a abrir una iglesia cristiana y empezó a orar por mí. Y ella me llevaba pastores a la casa a que me convirtieran. Y como 6 pastores fueron a mi casa, a todos me los balsía. Me caían re mal. Hoy soy amigo de algunos de ellos.
Pero a mí me fastidiaba, o sea, lo último que yo pensaba hacer en la vida era pastor. Pero Él me puso en un lugar para cumplir un propósito y cumplir un llamado. Ahora me di cuenta que ese era mi propósito en esta vida, que nací para esto. Y me puso en una iglesia donde me dio las herramientas, las estrategias, la formación para cumplir ese propósito. Tú estás en una iglesia donde Dios te puso, tal vez ni siquiera tú la elegiste, porque es que uno no elige la iglesia. Dios nos pone en los lugares donde Él quiere que nosotros crezcamos y demos frutos. Si Él te sembró en este lugar, es porque Él tiene algo contigo. Y no solo es ser un hijo de Dios. David era hijo de Isaí. Y escucha, aunque la relación no era tan bien con su padre, él aprendió a cuidar las ovejas de su padre y entendió que esa era su responsabilidad. En Mateo 9:36 dice: y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. ¿Cómo ve Dios al mundo? Con compasión. A mí me impacta que las dos características del ministerio de Jesús fueron la compasión y la pasión con las que hacía las cosas. Y Jesús dice que al ver la cantidad de gente sentía compasión porque eran ovejas sin pastor. ¿Qué está buscando Dios? Pastores para que cuiden su rebaño. Pero ¿quiénes van a cuidar el rebaño? Aquellos que son hijos y entienden el llamado y la responsabilidad como hijos de Dios de cuidar el rebaño del Señor. El que es hijo sirve por amor y sin medida. Pero en cambio el esclavo hace las cosas por puro incompromiso, pero sin interés y sin amor. Y esa es la diferencia entre tener pasión y compasión, o hacer las cosas simplemente por hacerlas. Cuando yo empecé mi primer célula, ¿sabe por qué no funcionó? Porque yo no amaba a la gente. Yo ahí tenía mentalidad de esclavo. Yo hacía las cosas porque mi líder me dijo: haga la célula, y yo lo hacía. Yo era obediente. Me mandaban a lo que tenía que hacer, pero no lo hacía con el corazón correcto. No lo hacía con el amor, como si Dios, con ese mismo corazón que Dios tiene de amor hacia las personas. Entonces, ¿con qué actitud estoy sirviendo al Señor? ¿Qué corazón es el que hago en la obra? Lo segundo, 1 Samuel 17, verso 36, dice: David le contestó: yo soy pastor de las ovejas de mi padre, pero si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja. Y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. El que es hijo ama lo que su padre ama. Todo aquel que tiene corazón de hijo, ¿sabe qué aprende a ser un hijo? A amar lo que su padre ama. ¿Qué es lo que más el Señor ama? Las almas. ¿Si es así o no es así? Te pregunto, ¿lo que tú más amas son las almas? O eso es como no, aquí yo estoy bien en la iglesia recibiendo, pero eso de ir a amar a otro, no es para mí. Pero mira que yo creo que cuando uno llega a la iglesia, uno no llega con ese corazón compasivo, todo lo contrario. Llega uno odiando a todo el mundo, odiando hasta la propia sombra de uno. Pero ¿qué me gusta? Que David, cuando se enfrenta a Goliat, ya usted sabe la historia, él está diciendo: yo soy pastor de las ovejas de mi padre. Primero entendía de quién eran las ovejas. Las ovejas no son mías, las ovejas son de mi padre. Y dice: pero si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo, los hiero y le quito del hocico la oveja. Igualito que nosotros. Cuando llega un discípulo
Ay, líder, es que estoy como desanimado, no quiero volver. Ay, bueno, si me lo quité de encima, qué chicharrón usted. ¿Cuántas veces, a veces hacer el ministerio se volvió una carga? ¿Cuántas veces servir a Dios se volvió una terapia? Mire, yo llevo 27 años en la iglesia y llevo 26 años sirviendo a Dios, desde que abrí mi primer célula. Y créame que en todos esos 26 años el ministerio para mí nunca ha sido una carga. No es fácil hacer el ministerio, es una verdad. El trabajo más desagradecido es el pastorado. Cuando alguien se va de la iglesia, ya por sus propias decisiones, porque le ganó mala pasión, diferentes áreas, siempre el malo va a ser el pastor, ¿sí o no? Van a salir hablando mal de uno, te van a dar palo, pero cuando tú realmente entiendes tu propósito, tu llamado y lo haces como hijo, tú sabes que las ovejas son de Dios. Y nunca, a pesar de las pruebas o a pesar de las circunstancias, no vas a desistir. Vas a pelear por las ovejas que el Señor te confió. David defendía esas ovejitas como si fueran de él. Las defendía con su corazón. Y dice que no dejaba perder ni una sola. Y si era un león o un oso y ya tenía en el hocico la ovejita, ¿qué hacía David? Iba y se la arrebataba del hocico del león o del oso. Pero él decía, yo no voy a dejar que una ovejita se pierda. Y sabe que uno necesita líderes en la iglesia así, que estén dispuestos a dar la milla extra, decir, no importa lo que tenga que hacer con tal de que esa persona se salve, con tal de que esa persona conozca al Señor, que no se aparte de Dios. Es un alma que necesita ser salva. Mira, el privilegio más grande que Dios nos ha podido dar a los seres humanos es poderle servir a Él. No es un privilegio que tenga todo el mundo. No todo el mundo tiene ese privilegio. Servir a Dios es el privilegio más grande. Cuidar sus ovejas. El que es esclavo no le importa si se pierden o se van, porque lo único que le importa es su salario. Él solo lo hace por un deseo egoísta. Pero el que es hijo, él dice, yo tengo que hacer lo que sea para que ni uno se pierda. Voy a correr la milla extra. Voy a servir con pasión. Lo tercero, 1 Samuel 16, verso 11, dice, vuelvo a leer la parte que leí al comienzo. 1 Samuel 16, 11, dice, uno de ellos le dijo, yo conozco a uno, se llama David, y es hijo de Isaí, el que vive en Belén. David toca muy bien el arpa y es también un guerrero muy valiente. Además sabe hablar bien y es muy bien parecido. Y Dios siempre lo ayuda. Entonces Saúl le envió a Isaí este mensaje: envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas. Isaí envió a su hijo David y aprovechó la ocasión para enviarle a Saúl como regalo un burro cargado con pan, un recipiente de cuero lleno de vino y un cabrito. David llegó al palacio y se puso al servicio de Saúl, y tanto le agradó David a Saúl que lo tomó como uno de sus ayudantes. Siempre que el espíritu malo atacaba a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces el espíritu malo se alejaba y Saúl se sentía aliviado. Lo tercero, el que es hijo sirve desinteresadamente y con excelencia. Aquí David no había matado a Goliat. Aquí David no se había vuelto famoso. Pero escuche algo: el corazón de hijo, el amar las ovejas de su padre, el cuidado desinteresado que tenía hacia esas pocas ovejas, ¿sabe qué hizo? Le abrió puertas. Es increíble. Un día Saúl, todo endemoniado, porque dice la Biblia que el espíritu de Dios se apartó de él, venía un espíritu malo a atormentarlo. Saúl dice: busquen a alguien que sepa tocar el arpa, necesito ser aliviado de este tormento. Y alguien en el palacio, y no cualquier persona servía en el palacio real, alguien del palacio dijo: yo conozco a uno.
Conocían a David, pero ahí David no había matado a Goliat. Ahí David todavía era un pastor de pocas ovejas. Pero la actitud de David, el servicio, la pasión, la excelencia con la que David servía, cuidando esas pocas ovejas, lo sacó del anonimato. Y él nunca lo hizo para ser reconocido. Imagínese a David por allá en un potrerito, cuidando unas pocas ovejas. En sus ratos libres, ¿qué hacía David? Sacaba su arpa y empezaba a adorar a Dios, componía salmos y cantaba. Entrenaba con la onda, tiro al blanco. Ese fue el proceso donde Dios lo empezó a formar para lo que él tenía. Mire, todo el mundo sueña llegar a lugares muy altos. Eso es parte como de la esencia del ser humano. Todos siempre queremos llegar a algo más grande. Pero ¿dónde empieza todo? En el servicio. En el servicio desinteresado, pero con excelencia. Donde nadie te ve. Aparentemente nadie veía a David. Es más, ni siquiera su propia familia reconocía y valoraba lo que él hacía. Pero ¿cómo es que un siervo del palacio del rey Saúl conocía a David? ¿Y cómo lo describe? Y dice: yo conozco a uno, él se llama David y es hijo de Isaí. Y describe 7 características de él. Dice: sabe tocar, es un guerrero, es valiente, es prudente en sus palabras, es un joven bien parecido. Bueno, en esta versión no dice las 7, y dice: y Dios está con él. 7 cosas resaltan del carácter de David, solo por una sencilla razón: era un siervo, servía con corazón de hijo. Yo me acuerdo unos años atrás que nos pasamos al auditorio que tenemos actualmente, es una bodega, caben 1000 personas aproximadamente ahí. Y recién nos pasamos, el lugar pues era una bodega fea, como todas las bodegas que son feas. Y tocaba hacerle aseo. Entonces veníamos de estar 2 años en un local pequeñito que cabían 100 personas y nos pasamos a una que era 10 veces más grande. No teníamos el recurso financiero para contratar a alguien que hiciera el aseo, nos tocaba a cada uno. Entonces yo organicé a mi equipo de 12 y le dije a los 12: bueno, cada uno de ustedes se encarga del aseo cada semana. Y miren, nadie quiere hacer el aseo de la iglesia, sobre todo en la parte de los baños, después de un domingo. Ahí donde se le ve la humanidad al cristiano. Ahí donde se ve que los cristianos no toman, no fuman, pero comen. Y como dijo Jesús, todo lo que el hombre come va al vientre y del vientre va. Entonces no era la tarea chévere. El primer mes todo el mundo empezó emocionado porque estábamos estrenando casa. Pero es que una bodega de 1100 metros, barrerla, trapearla, y era en cemento, entonces el polvo que se levantaba, tocaba ponerle viruta con ACPM, que para que cogiera brillo, para no levantar polvo. Los baños no eran nada agradables. Entonces cada semana un grupo de 12 hacía el aseo de la iglesia, de esa bodega, y otro grupo de 12 conseguía sillas. No teníamos sillas, teníamos 120 sillas de la primera sede que tuvimos, y ya en esa empezamos con 500 sillas, pero no teníamos sillas, entonces tocaba buscar por todo el pueblo sillas. Entonces un grupo de 12 consigue un camión y consiga sillas por todos lados, salones comunales, canchas de tejo, donde fuera. Pero necesitamos 500 sillas. Y tráigalas, descárguelas, organícelas. Termina reunión, recójalas, métalas al camión y vaya, entréguelas. Mientras los otros están, ¿qué? Haciendo aseo. El aseo de ese lugar tomaba medio día. Y así estuvimos como unos 5 meses. Nos tocó hacerlo así. Al comienzo la gente, cuando empieza algo, va emocionado. Pero ya la siguiente, la tercera vez ya no es la misma actitud. Y ahí había un mezanín donde quedan las oficinas y yo estaba en la parte de arriba.
Y un día que estuve ahí viendo cómo hacían el aseo, un joven con la actitud más terrible. Barría ahí de mala gana, se quedaba ahí quieto, como que, como diciendo, no barro en la casa, ¿qué voy a venir a barrer a la iglesia? Y la actitud era incorrecta, se notaba a leguas que lo hacía por obligación, que no lo hacía para el Señor, porque es la casa de Dios, no era mi casa. A mi casa no voy a mandar a mi gente a hacer aseo, allá me toca pagarle a alguien. Pero en la iglesia es la casa de Dios. Y de pronto el joven se da cuenta que yo lo estoy viendo. Y apenas él se da cuenta que yo lo estoy viendo, cogió la escoba y empezó a barrer con una emoción. Y yo dije, te llamé al líder, le dije, ven, busqué al líder primero. Cuando llamé al líder le dije, ven, dile a ese joven que no, que todo bien, que gracias, que deje la escobita y se vaya. Y no lo quiero volver a ver acá sirviendo en nada. Cuando alguien no tiene corazón de hijo, va a servir al ojo del hombre y no al ojo de Dios. Viene el pastor, uy, estoy súper juicioso. Se fue, ay, no, qué carga estar acá. Pero porque siempre nosotros, es que nos la tienen al rojo, es porque yo. Miren, mi proceso en la iglesia, y que fue creo que similar que a sus pastores, siempre Dios nos puso desde lo más bajo. Yo como por 2 años estuve a cargo del taller creativo en el Coliseo. Nadie quería hacerse cargo de ese chicharrón. Y un día el pastor que teníamos en ese entonces, que ya no está, Flechas, usted se encarga del taller creativo. Yo pensé que me estaba poniendo en disciplina. Y yo dije, ok. Pues cuando uno llega a la iglesia, uno le dice, Señor, te serviré. Pero cuando uno dice eso, usted se imagina viajando a las naciones a predicar. ¿Sí o no? Que te hospeden en un hotel 5 estrellas. David vivió en un palacio en el futuro, pero comenzó con pocas ovejas y las defendía, servía con diligencia y con excelencia, en las cosas pequeñas donde nadie lo veía, pero sí había alguien que lo vio y describió que era un hombre valiente, que lo hacía bien, que era un guerrero, que hablaba bien y que era buen parecido. Y entonces dice el rey que lo mandó llamar. Entonces Saúl manda llamar a este joven, y entonces cuando llega el del palacio real a la casa de Isaí y le dice, ¿tu hijo David está? El chino está de cuidando ovejas. No, el rey lo necesita. ¿El rey? ¿A David? Ahora, es lógico entender ¿a qué huele un pastor de ovejas? ¿A qué le olería a David? A chivo. ¿Sí o no? Y las ovejitas lo que hacen, él jugaba piquis y todo. El que entendió, entendió. Alistarse a ir al palacio. Y entonces el papá aprovechó y le dice a David, ay mijo, ya que vas para el palacio, llévale esto al rey. Y dice que le llevó un burro cargado con pan, un recipiente de cuero con vino, un cabrito. O sea, David, como típico hermano menor, es el chino de los mandados. ¿Cuántos son menores acá? Usted es el de los mandados. El papá y la mamá, ¿a quién mandan? Al mayor. ¿Y qué hace el hermano mayor? Chino, ya escuchó a mi papá, le dijo a usted, cállese, vaya. Y todo hijo menor se desinfla. Porque yo se me la monto a mí. ¿Cuál hubiera sido la actitud de David si cuando lo mandan llamar al palacio y el papá le dice, ay mijo, ya que vas para allá, lleva esto al rey? Y le llevó un burro, le llevó un cabrito. Me llamó el rey, yo no voy a llegar allá al palacio oliendo a chivo. David, ¿qué hizo? Ok, padre. Era siervo. David siempre desde que era niño mostró un corazón de ¿qué? De servicio. El que es hijo ama servir y da su vida en la causa que su padre le asigne. Él ama servir y en la causa, en lo que su padre lo ponga a servir, lo hace.
Y no lo hace con un interés incorrecto, lo hace porque es su responsabilidad. ¿Cuántos aquí son hijos que todavía viven en la casa de sus papás? ¿Su papá le paga por lavar la loza? Mire, si mi mamá me hubiera pagado a mí por lavar la loza, yo hubiera sido millonario. Es tu deber servir en la casa de tu padre cuando eres hijo. Hay privilegios, claro. Tengo derechos, pero también tengo responsabilidades. El que es hijo sabe que también, que en la casa del padre hay privilegios, hay derechos, pero hay responsabilidades. ¿Sabes que uno llega a la iglesia como hijo? Soy hijo de Dios. Y cantamos, no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios, y llora, y ay, yo soy hijo, y me apapacha. Y el Señor, ahora quiero que sirvas. Uy, no. Quiero que me sirvas en esta área. Mire, yo he pasado en todas las áreas de la iglesia. Taller creativo, 2 años. Primer día, salón de calentamiento. Luego entendí por qué se llamaba salón de calentamiento. Porque no entraba aire. Y era un calor. Me meto ahí 700 niños. Y yo, ¿qué hago aquí metido? Y nada, sin micrófono, sin sonido, sin nada. Y dije, ¿qué hago acá? Y ahí me vi, fue como que dije, ¿en qué me metí? Y a grito en pulmón, bueno niños, vamos a hacer esto, todo el mundo sentado. ¿Quién le hace caso? Todos los chinos corriendo como locos. Los papás felices. Porque era el ministerio de jóvenes, pero eso es una mano de adultos lleno de chinos. Para mí ese día fue una locura. Salí sin voz, no sabía qué hacer, mientras todo el mundo afuera recibía tranquilo, cómodamente, y los papás, ay, mi hijo ya no me distrae. Yo estaba ya enloqueciéndome. A los 8 días dije, no, necesito sonido. Entonces ahí me hice amigo de un amigo que todavía es amigo, el pastor Luis Eduardo Ríos. Ahí fue donde lo conocí. Me fui a la consola de sonido. Venga, ¿quién es el de sonido? No, yo, venga, necesito que me preste una cabina de sonido. ¿Para qué? No, es para los niños, el taller creativo. Hermano, ahí es, hay una bien dañada. Un trípode, un micrófono oxidado, que eso daba, era como miedo predicar con esa vaina. Uno tocaba esa vaina y se moría ya de la infección. Yo no sé cuántas habían pasado por el micrófono. Y le dije, venga, ¿y cómo se prende esta vaina? Ay, no sé, hermano, no tengo tiempo, estoy en la reunión. Me metí allá otra vez al salón de calentamiento 1 hora antes. ¿Cómo se prenderá esta vaina? No hay internet, no había Google. Y ahí como pude, por pura intuición, aprendí a prender una cabina, conectar un micrófono y ya funcionó. Y ahí ya tenía micrófono, ya la voz funcionó. Ya hubo más orden porque me escuchaban. Se iban. A los 8 días dije, no, falta alabanza. Y yo era de alabanza. Entonces conseguí por una guitarra prestada y conecté la guitarra al micrófono, todo, pero no tenía base. Dije, ¿y ahora cómo le hago? A lo callejero, con el brazo acá. Y faltaba la batería, el bombo pegándome atrás, o no sé. Le tocó a un niño, venga, póngame el micrófono ahí. Pero Dios me empezó a dar ideas. Establecimos la primer banda de kids, se organizaron grupos de los 12 que tuvieran un coordinador, hicimos una serie, empezamos a predicar, ya después todo el mundo se peleaba, era por ir a predicar allá. Cuando eso funcionó, me quitaron a mí, pusieron a otro. Y el que se llevó la gloria fue el otro y no yo. Yo dije, ok, yo no lo hice para el hombre, yo lo hice para Dios. 2 años yo no entré a la reunión de jóvenes, yo 2 años no recibí nada, estaba sirviendo en un lugar que no era valorado para nadie, ni reconocido para nadie. Aún hasta mis propios discípulos al final, venga Julián, ya nos vamos, es que yo no esperen. Entonces compramos un tapicésped, entonces me toca echármelo al hombro y cargarlo y meterlo por debajo del coliseo, de la tarima del coliseo. Y así fueron 2 años. Yo no sabía que eso fue mi entrenamiento para ser pastor de una sede. Porque cuando Dios nos manda a abrir una iglesia, yo ya sabía cómo manejar un sonido, yo ya sabía cómo prender y apagar un sonido,
Sabía que tenía que dirigir, porque a mí me tocó empezar a dirigir, predicar la ofrenda, apagar la luz. O sea, uno era el que pateaba el tiro de esquina y iba y cabeceaba y metía el gol. Y un día que estoy en la iglesia en Mosquera, el Señor me habló y me dijo: todo lo que viviste allá en la zona Kids era la preparación para lo que te voy a entregar. Pero nunca mi intención fue esa. Pregúnteme si me dieron, aunque sea para el transporte, para un refrigerio, en ayuno. ¿Por qué? Porque yo tenía abundancia pero escasez. Pero lo amé porque entendí algo: estas no son mis ovejas, son las ovejas de mi Padre. Y si Dios me está dando el privilegio de servir acá, amén. Pero donde Dios te pone a servir, aunque el ojo del hombre no te esté viendo, el ojo de Dios siempre te va a ver. Y Dios te va a llevar a algo más grande en la medida que tú seas fiel en lo poco. Pero si sirves con corazón de hijo, el Señor va a recompensar. David fue llevado al palacio y de pastorear pocas ovejas empezó ahora a tocar. Era el arpista privado del rey. Empezó a servir en el palacio real. La Biblia dice: el hombre que es diligente en su trabajo, delante de reyes estará. No estará con los de baja condición. ¿Usted cómo quiere vivir? Pero Dios siempre te va a probar con las cosas pequeñas. Dios te va a probar con pequeñas responsabilidades, una pequeña célula, un discípulo chicharrón, el que nadie quiere, te lo van a poner a ti. El que todo el mundo se tira así: uy, no, este no. Ok, Señor, lo voy a hacer porque soy hijo. El esclavo nunca da la milla extra. El esclavo vive cansado, lleno de argumentos. El esclavo siempre está buscando cuándo escaparse de su responsabilidad, cómo evadirse de su compromiso. Va a estar sacando excusas porque él no tiene compasión. Y ahí hay una historia creo que conoce la historia de Eliseo, con el niño que se acuerda que la mujer le construyó un cuartico, la mujer no podía tener hijos, y Eliseo andaba con un discípulo llamado Jesse. Y Jesse era su mano derecha. Entonces le dice Jesse: Señor, esta mujer no tiene hijos. Porque él le dijo: ¿cómo le puedo pagar a esta mujer? Y él dice: pues esta mujer no ha podido tener hijos. Entonces el profeta le da una palabra a la mujer y le dice: por este tiempo, en un año tendrás un hijo. Y así fue, quedó embarazada la mujer, ya era un poco adulta, fue un milagro, tenía su hijo. Pasaron muchos años. Dice la Biblia que el joven estaba ayudándole al papá en el campo, le dio un dolor de cabeza y se murió. La mujer fue a reclamarle al profeta, porque todo milagro tiene garantía. Entonces la mujer dijo: yo no pedí hijos y el profeta me dice que voy a tener un hijo y ahora este se me muere. No lo llevó al policlínico, al hospital, lo fue donde el profeta. Dijo: oiga, hermano, venga, qué pena la garantía. Venía ofuscada, no a echarle la culpa al profeta. Yo no tenía hijos, yo no le pedí hijos y usted ora para que Dios me dé un hijo y se me muere. Entonces, cuando usted ya sabe la historia, llega la mujer a donde Eliseo manda a Jesse adelante, le dice: ve y mira qué le pasa a esta mujer, porque Dios no me ha mostrado, no me ha revelado qué le pasa. La mujer llega hasta Eliseo y le dice: yo no te pedí un hijo y tú oraste y vino y ahora se me murió. Y lo tengo allá en el cuarto que era tuyo. Entonces, ¿qué hizo Eliseo? Él no fue, él mandó a su criado Jesse. Le hizo: Jesse, ve, toma mi báculo y cuando llegues, no saludes a nadie por el camino. Cuando llegues a la casa, a donde está el muchacho, pon mi báculo sobre su rostro y él va a revivir. Dígame si no tenía poder eso. Era el profeta Eliseo. No era cualquier profeta, era el profeta Eliseo. Jesse obedeció. No saludó a nadie por el camino, llegó con el báculo, llegó al cuarto, cogió al niño, puso el báculo en la cara y no funcionó. Está bien muerto. Se le acabó la chispa al báculo. Ya no tiene la chispa. Algo pasó, como que en el camino se lo rompió. No se dijo: ay, me lo tiré. No revivió el muchacho. Pero detrás venía ¿quién? Eliseo. Eliseo dijo: sin embargo, voy a ir a asegurarme. Cuando entró Eliseo, Jesse le dice: paila, el chino está bien muerto. Le metí 3 baculazos en la cara y no se levantó.
Le quedaron los morados al chino, pero Eliseo saca a todo el mundo y ya usted sabe la historia. Empieza a orar, se tira sobre el muchacho y el muchacho revive. La pregunta es, ¿por qué Eliseo sí lo revivió y Jesse no? Si él hizo todo tal cual como Eliseo le dijo. En el Nuevo Testamento Jesús dijo un día una cosa. Dijo, siervos inútiles somos, porque lo que nos mandaste a hacer hicimos. ¿Qué hizo Jesse? Lo que le mandaban a hacer. No funcionó, de malas. Ahí sí ya no es culpa mía. Pastor, usted me mandó a abrir una célula, pero no funcionó. Ahí sí, qué pena. Ya no es culpa mía, yo lo hice. A mí me dijo, mire, vaya, visite, llegue a esa casa y a la dirección. Y yo lo hice, tal cual, pero no funcionó. Y a veces sabes que Dios nos prueba en esas responsabilidades de saber si vamos a tener el corazón de compasión o vamos a ser como asalariados. Ah, no pasó nada. Pues ahí sí ya no es mi responsabilidad. Qué pena con el pastor, me da embarrada, pero no, cuando el Señor te dice, dígame si Dios no quiere usar a Jesse. Y usted sabe más adelante la historia, luego lo que le pasó a Jesse, cómo terminó Jesse con Naamán el sirio. Jesse hubiera sido el sucesor de Eliseo. Eliseo fue el Jesse de Elías. Eliseo fue el Jesse de Elías. Fue el siervo de Elías. Estuvo a su lado siempre. Era el de los mandados. Cuando muere Eliseo, cuando es llevado Elías, ¿qué pidió Eliseo? La doble unción. ¿La tuvo? Sí. ¿Qué estaba haciendo Eliseo con Jesse? Un sucesor. Tal vez era la triple unción, porque iba a tener la de Elías, la de Eliseo y la de él. Pero el corazón de Jesse lo descalificó. Pudo haber sido el sucesor, pudo haber sido un profeta. Jesse hubiera sido el mejor profeta, porque Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Y fue muy poderoso. ¿Por qué Jesse no lo hizo? Porque él nunca sirvió con un corazón de hijo. Sirvió siempre con un corazón de esclavo. Cuando Naamán el sirio le ofrece dinero a Eliseo por la sanidad y por lo que vivió allá en el río, y él no lo quiso recoger, él no aceptó nada, Jesse ¿qué dijo? No, sí, venga, señor, es que mi profeta cambió opinión, deme todo eso que mandó. ¿Y cómo terminó? Leproso. El corazón es la clave. ¿Cuántos creen que Dios los llamó a cosas grandes? Pero ¿cuántos creen que su corazón necesita tener un cambio? Voy a invitar a que se coloque de pie, por favor, ahí donde está. Quiero cerrar con esto. Está en Lucas 17, verso 7. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Mira, Jesús habló mucho del servicio, y este pasaje a mí me ha impactado siempre, porque está hablando de un siervo que ara y apacienta ganado. Lo contrataron ¿para qué? Arar y apacentar ganado. Ese era su trabajo. Le pagaban por arar y apacentar ganado. Pero dice la Biblia que el siervo, el amo llegó a la casa. Y dice que llegó el amo cuando ya había terminado la jornada de trabajo de este siervo. ¿Qué hacía este siervo? Arar y cuidar ganado. Él es lo que hacía. Pero el amo, cuando llega a la casa, llamó al siervo y le dijo, prepárame la cena. No era su función preparar la cena. No le pagaban por preparar cena, por cocinar. Le pagaban por arar y cuidar el ganado. Este hombre no había comido. El siervo no había comido nada. Tenía hambre, tenía necesidad. Pero ¿qué hizo el siervo? Dice que preparó la comida, preparó la cena, le dio de comer y de beber a su amo,
Pero luego este siervo se sentó a la mesa de su amo y comió de la mesa del amo. Muy pocos tienen el privilegio de comer de la mesa del rey. El amo lo estaba probando. Dios siempre es intencional y Él nos prueba. Cuando Dios te quiere promover a algo más grande, te va a probar en el servicio. Va a probar tu corazón en pequeñas cosas. Y Él va a mirar no la acción, sino la intención de tu corazón en lo que haces. Con el amor y el servicio y la pasión que entregues. Cuando Jesús, los 12 le dicen, da la escena, la multiplicación de los panes y los peces. 3 días Jesús predicando, nadie había comido. Y alguien de los 12 le dice a Jesús: Jesús, despide a la gente, pobrecitos, tienen hambre. ¿Será que la gente tenía hambre? No, el que tenía hambre era ese de los 12. Se lo aseguro. Mire, siempre en todo equipo de 12 hay alguien que empieza: ay no, el pastor se está demorando. No, pobrecita la gente. No, mira la hora, no han almorzado. No, mira, y no, ¿sabe quién es el que tiene hambre? Él. Y en todo grupo de 12 hay un sapo. El vocero. Hay uno que le dice: vaya, dígale al pastor, ay, usted es el más cercano a él, dígale que usted no le dice nada. No, ¿qué le voy a decir? Ay, le da miedo. Vaya, dígale: ay, pastor, es que la gente no ha comido, que si pueden servir ya el almuerzo, que se demoró mucho el encuentro. O sea, le estoy pasando la historia de los panes y los peces al tiempo actual. Y le sonaba, yo me imagino a Pedro, que ese man comía como camionero. Ese man era tenía estómago de pordiosero. Ese man le metía fritanga, lo que fuera. Le sonaban las tripas a todos. No, qué filo, hermano, no, qué hambre, no. Y Jesús ahí está feliz. Claro, como Él es el Hijo de Dios, no siente hambre. Cuerpo glorioso. Uy, pero no, hermano, yo tengo un filo. No, vaya usted. Entonces embalaron a uno. Siempre embalan a uno de los 12. Vaya, dígale que pobrecita la gente. Dígale que la gente. Y Jesús, como es compasivo, Él va a decir: ay, sí, pobrecita la gente. Va el man, ¿no? Lo embala. Maestro, qué pena, ¿no? No, es pobrecita la gente. Uy, qué barra. Me gusta la respuesta de Jesús. Pues denle ustedes de comer. Ese man se devolvió: y si ve, ustedes me embalaron. Le pregunto algo: ¿la gente tenía hambre? Sí, 3 días no comían, pero los 12 tenían hambre, tal vez más que los demás. Pero me gusta lo que hace Jesús. Denle ustedes de comer. ¿Qué hay? Entonces alguien viene, 5 panes, después ya usted sabe la historia, dan gracias, todo. ¿A quién mandó a repartir la comida? A los 12. Vayan, cojan las canastas y repartan. Yo me imagino a Pedro cogiendo el pescado. Tome. Ahora piense, ¿cuánto tiempo toma dar de comer logísticamente 12,000 personas? Que aproximadamente eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Algunos dicen que eran 12,000, otros 20,000. Pongámosle 12,000, seamos austeros. Logísticamente, ¿cuánto tiempo tomaría dar de comer a 12,000 personas? Yo calculo, porque hemos hecho eventos donde hemos dado de comer, y en un almuerzo para 200 es 1 hora. 12,000, hermano, que hoy necesitan un milagro acá, que en 20 minutos ya todos almuerzan. Imagínense cuánto tiempo. Por ahí 3 horas. La gente comía un pedazo de pan y un pedazo de pescado. Y ellos 3 horitas más, ¿qué estaban haciendo? Sirviéndole a la gente, que eran las ovejas de Jesús. Terminaron, tenían hambre. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuántas cestas sobraron? 12 cestas llenas. Siempre el que sirve termina con cestas llenas.
pero tú tienes que dar de comer primero a la multitud y luego comes tú. Ese es el precio. Tú puedes tener hambre, sirve a la gente primero, da de comer a la gente. Como líderes, a veces no es que estemos muy bien en muchas cosas. Usted está pasando una crisis económica y tiene célula. No sabes cómo pagar el arriendo al otro día, pero tiene célula. Y tú estás en la angustia, no, yo que voy a hacer la célula, necesitas a buscar plata. Pero el Señor dice, ve y sirve, ve y da de comer a la gente. ¿Y no les ha pasado que usted hoy predica y la charla le pegó más a usted que a ellos? Y usted sale de la célula que usted mismo hizo y dijo, severa esa charla. No, Dios me habló. Eso bajó un ángel del cielo y me ministró. Esa es la recompensa. Pero tú tienes que primero dar de comer a otros. Ese es el corazón del siervo. ¿Cuántos quieren tener un corazón de siervo? Voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde está y pon tus manos en el corazón y vas a decirle, Señor, perdóname todas las veces que dejé de tener un corazón de hijo y comencé a servir con un corazón de esclavo. Si has tenido malas actitudes en el servicio, cuando Dios te manda a hacer algo, cuando vas a hacer la célula, cuando te dicen debes llamar personas, visitarlas, vamos a hacer un evento, vamos a servir, vamos a hacer esto, y cuando siempre hay esa actitud como de despectiva, créeme que Dios, porque es a Él a quien servimos, no le servimos al pastor, no le servimos al líder, le servimos al Señor. Estamos en su casa, somos sus hijos. Hoy le vas a pedir perdón al Señor por las veces que tu corazón cambió. Tal vez hace años servías con amor, con pasión, con diligencia, con esfuerzo, pero tu corazón cambió. En el camino las actitudes de tu corazón cambiaron. Te cuesta, te molestas, te llenas de argumentos, te has desanimado tal vez en el ejercicio de la obra de Dios. Aún hasta has pensado renunciar, dejar todo, darte un tiempo. Dice, ya no puedo más. Dile, Señor, perdóname porque perdí el norte de mi llamado y es el servicio. Perdí el verdadero propósito por el cual me pusiste en esta iglesia y fue por servirte a ti. Un día hace muchos años te dije, Señor, te serviré, pero hoy, Señor, me cuesta porque estoy pensando en mis propios intereses. Me volví egoísta, me volví una persona egocéntrica que solo ve por sus propias necesidades, mas no por el de las demás. Señor, por favor, cambia mi corazón. Y hoy le vas a pedir al Señor, Señor, dame un corazón de siervo. Vuelve a darme ese corazón de siervo, pero como hijos. Quita la mentalidad y el corazón de esclavos. Perdóname cuando serví como un esclavo, esperando una remuneración, esperando una recompensa, esperando un reconocimiento. David nunca cuidó ovejas esperando el reconocimiento de su padre, esperando que sus hermanos lo premiaran. Él lo hizo por amor a esas pocas ovejas. Él lo hacía en el secreto, nadie lo veía, pero lo hacía con tanta excelencia, lo hacía con tanto amor, que salió del anonimato, que alguien del palacio lo vio y sabía que había un joven que sabía tocar, que era valiente, que era guerrero, que era prudente, que era un hombre que Dios estaba con él, y terminó en el palacio real. Sabes, tus actitudes muchas veces te califican o te descalifican ante Dios. Hay muchos que a veces cuestionan y dicen, ¿por qué esa persona llegó tan lejos? ¿Por qué esa persona ha crecido tanto? Y te digo algo, es porque en su corazón ha servido en lo secreto. La Biblia dice que lo que hacemos en lo secreto tiene recompensa en lo público. Pero cuando dejamos que nuestro corazón se llene de argumentos, aún tal vez hasta de heridas,
Un verdadero siervo, escúchame, no está esperando que lo premien. Y Dios premia, Dios honra. La Biblia dice: Dios honra a los que le honran. Pero cuando tú solo estás haciendo las cosas esperando una recompensa, ahí cambiaste la intención de tu corazón. Sirve desinteresadamente. Vuelve a servir. Líder que estás acá, hombre, mujer, joven que viniste a este encuentro, el Señor te está llamando a que lo ames. Cuando Jesús restauró a Pedro 3 veces, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro respondió: tú sabes que yo te amo. ¿Y qué le dijo Jesús? Pastorea mis ovejas. 3 ocasiones Jesús le dijo lo mismo: si me amas, pastorea mis ovejas. Si me amas, apacienta mis corderos. Si tú amas a Dios, el Señor está esperando una sola cosa de ti: pastorea su rebaño. La mies es mucha, dijo Jesús, pero los obreros son pocos. Y yo quiero que aquellos que hoy van a entrar en ese servicio genuino, que entienden que son hijos, y como hijos de Dios no solo tienes derechos, tienes también responsabilidades. Y la responsabilidad más grande es pastorear las ovejas de Dios. Él te quiere confiar ovejas. Él te quiere confiar su rebaño. Él te quiere confiar sus ovejas. No son nuestras, son de Él. Si me amas, hoy el Señor te está diciendo a ti: ¿me amas? Si me amas, pastorea mis ovejas. Aquellos que tal vez llevan mucho tiempo en la iglesia, pero no han dado el paso de servir a Dios, tal vez de abrir una célula, de empezar a pastorear las ovejas de Dios. Pero hoy, por amor al Señor, porque has entendido tu responsabilidad, lo vas a hacer. Ahí donde estás, vas a levantar tu mano al cielo. Y el Señor va a poner en ti la compasión. El Señor va a volver a despertar en ti la pasión por servirlo. Si me amas, el Señor te está diciendo a ti hoy: si me amas, pastorea mis ovejas. Y si lo vas a hacer, hazlo de todo corazón. Hazlo con ánimo pronto. Hazlo con excelencia. Hazlo con diligencia. En todo lo que Dios te ponga a hacer, dile: Señor, aquí estoy. Soy tu siervo, soy tu hijo. No espero nada a cambio. Tú hiciste ya todo por mí, y ahora yo quiero hacerlo todo por ti. Quiero servirte, pero quiero hacerlo de corazón. Quiero hacerlo como un verdadero hijo tuyo. Quiero amarte. Quiero pastorear tus ovejas. Dámelas, confíamelas, Señor. Dame el amor por ellas, así como David amaba sus ovejas, que no eran de él, eran de su padre. Dile: Señor, dame amor por tus ovejas. Dame amor por las ovejas que me vas a confiar. Dame ese amor, dame esa compasión, y que yo vea a la gente como tú la ves. Que yo vea a cada persona como tú la has visto, Señor. Quisiera que los 12 del equipo de los pastores, los 12 hombres, las 12 mujeres, los 12 jóvenes, pudieran pasar acá al frente.
quiere que vuelvan a ser siervos, que vuelvan a tener corazones de siervos, dispuestos a toda buena obra, con un corazón apasionado, con un corazón compasivo. Y eso mismo lo van a impartir a sus discípulos. Eso mismo van a hacerlo con sus discípulos. Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Él no vino a que los sirvieran, Él vino a servirlos. Y está sentado a la diestra del Padre. Si perdiste ese corazón de servicio, de pasión, de amor por las almas, tal vez perdiste el norte del ministerio, del llamado, el por qué hacemos las cosas. A veces el ministerio se volvió una carga. Hacer las cosas, las metas, los desafíos, todo a veces se vuelve tan pesado porque dejamos de ser hijos. Hoy vas a decirle: Señor, necesito ese corazón. Vuelve a darme ese corazón como al principio. Cuando el Señor exhortó a la iglesia de Éfeso y le dijo: sé de tu trabajo, tus obras, pero perdiste el primer amor. El Señor hace varias recomendaciones para volver al primer amor. Le dice: mira de dónde has caído, arrepiéntete. Pero también le dice: vuelve a hacer las primeras obras. Y a veces dejamos de hacer esas primeras obras, dejamos de servir. Tal vez al comienzo lo hacíamos, visitábamos, llamábamos, estábamos pendientes de los discípulos, había una pasión. Pero pasó el tiempo, pasaron los años y nos volvimos expertos, ejecutivos. Y es tiempo de volver a oler a oveja. Es tiempo de volver al servicio, a la pasión, a la compasión, de volver a amar lo que Dios ama. El Señor te quiere confiar sus ovejas. No son nuestras, no son mis ovejas, son las de Él. Qué privilegio poder pastorear. Qué llamado tan especial. No lo merecemos, no somos dignos. El Señor es tierno y compasivo. Él te escogió a ti para pastorear. Ustedes tienen un llamado pastoral. Si están aquí es porque el Señor los escogió y Dios los llamó a ser pastores. Muchos dejaron de soñar con ser pastores. Muchos hace muchos años soñaron pastoreando. Era tu mayor visión, era tu mayor meta, era tu mayor sueño. Pero tal vez eso se ha postergado porque algo en tu corazón cambió. Pero el Señor te dice: si vuelves a las primeras obras, así como David, el Señor lo sacó detrás del redil de las ovejas y lo puso como príncipe sobre un pueblo. Dios va a hacer lo mismo contigo. Dios no se ha olvidado de sus promesas. Lo que Dios te prometió, lo que Dios puso un día en tu corazón, Él lo va a hacer. Muchos de ustedes han soñado con el pastorado y Dios se los va a confiar. Dios lo va a hacer realidad en corto tiempo. Tú has servido, has pagado un precio, pero el Señor te dice: vuelve a las primeras obras, vuelve a amarme, vuelve a servirme como lo hacías al comienzo, con ese ánimo, con esa diligencia, con ese amor. Y Dios va a traer aquello que un día tú soñaste y te va a levantar como un pastor, como no cualquier pastor, un pastor de autoridad, de multitudes. Te va a levantar y te va a usar sobremanera. Padre, yo presento este equipo de 12
a los 12 hombres, mujeres y jóvenes de este ministerio, Señor, de los pastores Fernando y Clara, Señor. Tú has puesto una marca sobre este ministerio de excelencia, de multitudes, de autoridad y de gracia. Padre, que vuelva ese espíritu de servicio, de amor por tu obra, y que tú los levantes como señales de tu gloria. Vuelve a soñar, te dice el Señor, con el pastorado. Vuelve a soñar con el servicio. Un día cuando eras joven lo hacías apasionadamente, y el Señor dice: vuelve a sus primeros días, vuelve a hacerlo, vuelve a hacerlo, porque amabas lo que hacías. No importaba el precio, no importaba la hora, el día, estabas ahí 100%. Quiero que vuelvas a esos tiempos de amor, de pasión, y yo te voy a dar la recompensa. Dios tiene 12 canastas llenas. Vendrá provisión también, vendrá sobreabundancia, vendrán dones y talentos. 12 canastas llenas, pero da de comer a la multitud primero. Alimenta a las multitudes, sirve a las multitudes. Y como dijo el Señor al siervo: y luego siéntate y come tú. Comerás de mi mesa y servirás en mi altar, te dice el Señor. Padre, hoy bendigo este liderazgo, Señor. Este liderazgo que vuelve a la pasión, a la compasión y al servicio en tu obra. Que tú los levantes con esa autoridad, que tú los levantes con esa unción, y que la gracia tuya sea desatada en cada una de sus vidas, Señor. Hoy te doy gracias, Señor. Bendigo a cada uno de tus hijos y te doy gracias porque sé que verán un gran fruto este año, Señor. Traerás miles de ovejas que les confiarás a este ministerio, Señor. Y aquí están los pastores, esos hijos que tienen corazones de pastores, que servirán y pastorearán esta generación.